sabes, hace una semana estuvimos debatiendo un tema que ocurrió en el programa Jugando Pelota Dura. Lo normal es que yo no intervenga en eso, pero como fueron expresiones que yo había hecho, y además de eso, que es una conversación que me parece que es importante que el país tenga, todo el mundo me escuchó, y Ricardo Santos le ofrecía el espacio para que él tuviera espacio sin límite. Pues en radio estamos obviamente 2 horas nada más, así que pues espero que sea un poco menos de eso. Pero además de eso, Ricardo Santos lleva mucho tiempo siendo un activista en Puerto Rico a favor de los derechos de los trabajadores, específicamente pasado presidente de la UTIER, y actualmente es portavoz de del movimiento a favor del pago de las pensiones en el gobierno de Puerto Rico, específicamente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ok, tiene el espacio, dialogamos ahora, con mucho gusto. Quisiera escucharlo, de su perspectiva, y yo obviamente pues daré la mía. Definitivamente. Saludos a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Por encima de todas las diferencias, siempre estaré agradecido de poder debatir nuestras diferencias. Me parece que el debate fortalece y es fundamental para la democracia que se dice que vivimos. A lo que siempre estaré opuesto es a la demonización y a la burla de la lucha de los trabajadores por alcanzar mayores conquistas en su centro de trabajo y una mejor calidad de vida para su familia. Una cosa es debatir y otra cosa muy distinto es demonizar. Y desde esa perspectiva y con ese ambiente, pues yo nunca rehuyo ni me niego a debatir ni a discutir con nadie. No tengo duda. ¿Sabes? Y una de mis características es que voy de frente, no apuñalo a nadie por la espalda. Las diferencias que podamos tener las discutimos y las señalamos de frente. Y a mí me parece que eso es importante, porque precisamente de eso es que se trata, de que choquemos las diferencias y dentro del marco de ese choque pues podamos sacar la verdad. Yo sí, algo me ha caracterizado, y los que me conocen lo saben, y es que yo me podré equivocar, pero yo no miento. Y tengo bien claro el interés que yo represento. Yo aquí no represento los intereses de ninguna compañía, de ningún patrono. Yo represento aquí los intereses del pueblo trabajador, de los trabajadores al igual que yo. Ese es mi compromiso de vida. Y los que conocen a uno pues saben que siempre he sido así. No me he cambiado, no he permitido que me sobornen, ni que tampoco manipulen ni conduzcan mi forma de ser. Hablando de eso, ¿Quiere que yo haga una introducción brevemente de lo que yo dije? Lo que yo hice fue un video, donde de hecho yo hago un video, y en síntesis planteo que si a la gente le llegó la factura de la luz y le llegó más alta, y le están echando la culpa al renglón de las pensiones, pues que eso no es lo que ocurrió para aumentarte la factura, porque las pensiones siempre las hemos pagado. Y las hemos pagado a través de la factura, precisamente, que se pagaban las pensiones por parte de la aportación patronal y de la aportación de los empleados. Así que, en la práctica, lo único es que ahora está desglosado, ahora no está asumido en el gasto de nómina. Eso fue el video que yo hice, hablando de ese tema, porque me parece que es la verdad. Dicho eso, pues ha habido una controversia de si la factura paga o no paga las pensiones. Y de ahí en adelante, pues todo lo otro que salió. lo que pasa, Jay, es que hay muchas formas de decir las cosas. Y una cosa es lo que se dice con las palabras, otra cosa es lo que se dice con la sonrisa, con el gesto y con los entrelíneas. Y a mí me parece que para discutir y poder llegar a la posición que yo sostengo y a la que tú sostienes, tenemos que hacer un poquito de recuento histórico. Y es importante que el país reconozca y reflexione sobre nuestros mayores adultos, nuestra gente vieja. Nuestro país tiene como un 24.6% de su población es adulta, y esos adultos, esos viejos,
yo estoy también en ese grupo, tenemos unas necesidades, unas dificultades económicas, unas necesidades de salud, unas necesidades fundamentales de tener un buen plan médico que atienda nuestras medicinas, problemas de alimentación, problemas de recreación, en fin, tenemos un sinnúmero de problemas. Y sin lugar a dudas, el gobierno tiene una responsabilidad social con los ancianos. Y todas las sociedades se han fundamentado así, donde los que van creciendo eventualmente se hacen cargo de los que van decreciendo, que somos los adultos. Y dentro de ese marco, el gobierno no puede enajenarse de su responsabilidad para con los viejos. Y una forma que se ha desarrollado para atender esa situación de los adultos mayores es los sistemas de retiro, los sistemas de pensión. Y ese contrato que hace el gobierno con uno cuando uno va a trabajar, en el sentido de que en el caso del gobierno te asegura y te garantiza que tú vas a tener tu sistema de retiro. Es importante que, yendo al caso directo porque yo sé la realidad de todos los demás empleados públicos y los empleados de gobierno, que solamente algunos tienen como sistema de retiro el seguro social, otros ni siquiera tienen eso, y dependen de la beneficencia pública directa o de la ayuda que le puedan dar sus familiares. Pero en el caso de los trabajadores de energía eléctrica, es importante que nosotros reconozcamos la función de la UTIER como sindicato y su responsabilidad. La UTIER es un sindicato que durante toda su existencia, su función principal es promover el bienestar de sus trabajadores. Y no podemos demonizar eso, porque precisamente de eso se trata. Esa es la función de los sindicatos. Y aquí en Puerto Rico, los detractores de los trabajadores han querido demonizar a la UTIER como si el trabajo de la UTIER no fuese un trabajo legítimo, el de negociar sus convenios colectivos. Y la UTIER, con una visión increíble, desde el momento en que firma su primer convenio colectivo, la primera cláusula que se incluyó fue la del sistema de retiro. Jay, y contrario a lo que tú has señalado, no necesariamente en el podcast, pero te he escuchado en algunos otros eventos, las uniones no piden porque sí. Las cláusulas del convenio colectivo no son que un día a la unión le dio la gana, mira, ponme ahí como dicen, como tú dices, que tú dices, no, lo que pasa es que como los gerenciales iban a tener los beneficios, se lo daban. Eso no es así. Mira, Jay, yo negocié convenio colectivo desde el 1981 hasta el último convenio. Así que te podrás imaginar que habrá una experiencia ahí. Yo no había nacido y ya usted estaba haciendo eso. Pues, okay. de lo que se habrá puesto en ese convenio, no. Así que yo sé de lo que te estoy hablando. Y mira esto. Y yo sé, por ejemplo, que los convenios incluyen cosas, por ejemplo, el caso del asunto de los caballos y eso, que yo sé que eso es un absurdo, no por usted, que la gente lo ha escuchado una crítica sobre eso y digo, gente, pues es que eso es un asunto histórico, igual que la Viagra. O sea, yo escucho a la gente demonizar el tema de la Viagra y yo, pues que todas las condiciones que los seres humanos tenemos, el plan médico debería poder suplirnos. Y digo la Viagra por hacer el ejemplo que siempre se usa para el chiste. Pero el mejor es el de los caballos, porque el patrono muchas veces nos dijo, vamos a sacarle ese gente. La cláusula de los caballos es que antes no había carretera. Y los trabajadores que tenían que ir a patrullar los sistemas de riego, pues necesitaban un caballo para moverse. Y entonces en el convenio estaba incluido el caballo. Después el patrono quiso quitarlo y nosotros, por una cuestión histórica, aunque no se cumplía nada, pues lo dejamos ahí en el convenio. Pero el detalle es que cada una de las cláusulas del convenio no saben porque al dirigente le da la gana. Son necesidades reales. Que para que tú puedas echar para adelante una cláusula del convenio tiene que estar legitimizada. Si no está legitimizada, tú puedes tener la fuerza del mundo que no va para ningún lado.
tiene que estar legitimizada. Y en el caso del sistema de retiro, ¿sabe por qué? Porque los trabajadores morían trabajando. De la misma forma, gente, que los esclavos morían trabajando. En el proceso del desarrollo del trabajo, a la gente los dejaban hasta que se murieran. De hecho, es una vergüenza para nosotros como pueblo, como país, el que los otros días en el Coliseíto de allí, Pedro y Zorrilla, hubiese una feria de empleo para los viejos. Porque los viejos, según nosotros decimos y nuestra Constitución dice, que los niños están para estudiar, los viejos están para descansar y vivir su último tiempo felices, y desde esa perspectiva, pues los sistemas de retiro se establecen. Ahora, ¿cómo se establece el sistema de retiro? Pero hay que decir algo. De acuerdo, siempre había sido así en la historia. Los jóvenes trabajaban para que los mayores tuvieran espacio de retiro. El problema es que pues hay tantos mayores hoy y hay muchos menos nacimientos, por tanto el sistema pues no es sostenible, porque la cantidad de jóvenes no puede sustituir a los mayores. Y hay que entonces buscar la forma de hacer un balance entre esas cosas. Y no puede ser ilimitado entonces. Bueno, no. Lo que pasa es que si nosotros tenemos, estoy de acuerdo contigo en que hay menos jóvenes, pero también nosotros no podemos ser abstracción de lo que está ocurriendo en el mundo. Y si hay menos jóvenes y nosotros vamos a atender el problema de la población, pues nosotros tenemos que decir cómo vamos a atender este asunto. ¿Vamos a promover el que la gente tenga más hijos? ¿Vamos a promover el retener? No podemos, porque nos cuesta tanto poder sostener los sistemas de retiro y los sistemas del costo de vida. El costo de vida simplemente no es sostenible. No solamente retiro, yo sé que no es retiro, pero es para yo pagar los impuestos y poder pagar el retiro. Sí, es que voy a eso. Lo que pasa es que por eso precisamente, no podemos tener hijos. Pero precisamente por eso es que no se tiene hijos. Un joven no tiene hijos porque sencillamente no lo puede pagar. Yo te doy mi ejemplo, Jay. Mi familia, en mi casa éramos 11. En la casa de mi esposa eran 15. Y nosotros cuando nos juntamos, Charo y yo, dijimos, vamos a tener 6 hijos. Cuando tuve el primero dije, diatre. Cuando tuve el segundo dije, espérate, páralo ahí. Vamos a quedarnos hasta aquí porque no podemos darle la calidad de vida que nosotros quisiéramos. Eso es correcto. Ahora bien, nosotros como país, nosotros nos tenemos que plantear, tenemos este problema de escasez de población, pues entonces nosotros tenemos que buscar mecanismos. El primer mecanismo, ¿cuál es? Pues nosotros tenemos que ofrecerle trabajo digno a la gente y crear las condiciones materiales en nuestro país para que los jóvenes no se vayan y para que esa situación se vaya rompiendo. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no podemos... Pero es que nos vamos a ir muy filosóficos, entonces no vamos a tener el problema. Ese es el detalle. El detalle es que no podemos quemar la casa para matar un ratón. Hay que ir poco a poco. Está bien, el problema es que no tenemos la situación económica que permite que cumplamos con aquellas cosas que quisiéramos cumplir. Porque yo estoy seguro que todos queremos pagar el retiro. Y todos queremos... Mi punto es, y de hecho yo no sé por qué la pelea conmigo. Bueno, yo obviamente te he hablado un millón de veces. Porque yo lo que dije fue que la factura, si te está llegando más alta, no es por culpa del retiro, porque lo que está aumentando la factura no es el retiro, porque el retiro siempre estuvo incluido en la factura, lo único que a través de la cláusula de nómina. La pelea contigo es, Jay, porque tú en tu discurso rechazas la posibilidad de que los trabajadores tengan unos derechos y unos beneficios de convenio como el sistema de retiro. La pelea contigo es porque tú rechazas, dentro de tu pensamiento, y yo te lo respeto, tú rechazas apoyando directa o indirectamente políticas neoliberales que plantean el individualismo, el sálvese el que pueda. Y si Estados Unidos es el país más rico del mundo, pues mire, que meta mano. Y otros países, pero no le puedes decirle a la gente, no le puedes decir a la gente que te está escuchando que eso es imposible cuando tú sabes que hay otros países en el mundo muy desarrollados que hay un servicio de salud universal, que hay unos sistemas de retiro dignos. Pero eso no es la realidad nuestra. Pero ¿hacia dónde nosotros vamos a empujar nuestra realidad? Pues yo quisiera que fuera el mundo así, pero no es así. Sí, pero tú tienes el mundo en el que yo vivo, desgraciadamente no es lo que yo quisiera, es lo que es. Lo que pasa es que hay que matar el lechón. Lo que pasa es no me puedo quedar con el lechón y el bacon a la vez, pues. O sea, no puedo tener las dos cosas. Hay una de las dos que lo que pasa es que en tu mundo
en tu mundo Ese no es tu decidieron, bueno, en mi mundo, yo no he perdido la esperanza de tener un país mejor. Yo tampoco. Yo no he perdido, pero entonces, como yo no he perdido la esperanza de tener un mejor país, yo lucho y promulgo ese mejor país. Tú no. Tú con tu discurso, con tu discurso tan pesimista, que le dice a la gente que no podemos hacer nada, que esa es la verdad, que no podemos matar el lechón. Pues mira, si hay que matar el lechón, se mata. Ah, pero yo no lo mato para comer bacon. No, porque a mí el bacon no me gusta. Yo lo mato para comerme el pernil, para comerme la carne frita. No para comerme el bacon, que eso es bien dañino. Así que... Pues, quizás el pernil es más dañino, ¿verdad? Pero eso depende de cada dieta. El punto para mí es, Santos, que es que, de nuevo, la factura no le está subiendo a la gente por el retiro porque siempre estuvo incluida. Entonces, mi posición es favorable a la posición de ustedes. La posición es decir, si le llegó muy cara la factura, no es a causa de los empleados retirados, de los ex empleados, aunque yo sí creo que deberían reducirse aquellas pensiones Cadillac que en el gobierno central no están desglosadas. Ahí es donde mete la puñalada. Igual, pero sí pienso eso. Y lo dije con Cofina y lo dije con Gio también. Está chévere. Me parece que las pensiones Cadillac, que en Puerto Rico se dieron mucha gente a través de los puestos de confianza, es algo que el país no puede sostener, aunque quisiéramos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío, yo no soy oportunista ni populista. Contrario a lo que la gente dice, tú ves esos mequetrefes que hablan por ahí. No, yo no creo en el comunismo. Pensaba que sí. Te equivocas. Pensaba que sí. No, eso es parte del proceso de demonización. Yo soy socialista y cristiano. Pero ese no es el issue aquí. Pero ser comunista no es malo. No, pero lo que pasa es que tú lo planteas con una píldora venenosa para enajenar a la gente y que entonces no se discuta el tema y se discuta o se visualice otra cosa. Genuinamente no es el caso, pero entiendo su posición. Bueno, entiendo, porque lo que pasa es que la palabra comunista es usada para demonizar a la gente, aunque Jesucristo fue el primer comunista, ¿verdad? Y los primeros apóstoles, pero eso no viene al caso. Fíjate, pero fíjate cómo se ha insertado en tu persona. Yo difiero. Elementos que van distorsionando la discusión. Por ejemplo, en el caso de quién paga la factura o quién paga el sistema de retiro, primero tenemos que ir a de dónde. Primero, energía eléctrica, yo siempre lo he dicho, me debes haber escuchado, que la energía eléctrica no la regalan. La energía eléctrica es un producto esencial, básico, desde mi perspectiva, un derecho de la humanidad, que hay que llevarle a toda la gente para que la gente pueda desarrollarse y el país pueda echar para adelante. Por eso yo creo que la energía eléctrica tiene que estar en manos del gobierno, para que la haga accesible a todos los sitios. Entonces, la energía, ¿quién la produce? Pues la producen los trabajadores, con nuestras manos, con nuestro talento. Es que se produce la energía eléctrica, no es con otra cosa. Y la energía eléctrica, pues ahí lo vemos, se le vende al pueblo y el pueblo paga por ese producto. La función social de nosotros como autoridad de energía eléctrica es hacer que esa energía eléctrica se pague, se le lleve a la gente, a todo el mundo, al menor costo posible, con el menor menoscabo al ambiente y con la mayor protección a la salud y la seguridad de los trabajadores. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. En eso creemos todos. Bueno, no voy a entrar a pelear contigo, pero te escuché diciendo una cosa a ti una vez que me sacó el monstruo. Bueno. Al día que tú dijiste, en tiempos de ya sé, sí. Que fue con Carmen Joven, yo escuché. En tiempos de Sí, está bien, pero es que ahí sí nos vamos a un debate. Es que yo pienso que hay zonas donde el país simplemente tiene que empezar a decir, ahí yo te puedo llevar los servicios hasta aquí, pero hay áreas donde no puedo llevar servicios. Pero ese día tú dijiste que se compren una planta. No, yo lo que estoy diciendo es que deberíamos comprarle a personas que viven en una zona remota, es mejor comprar una planta y decirle, tengo la opción de que te mudes. Pero tú sabes que eso que tú estás diciendo es algo absurdo. Además, de todas las cosas que tú has dicho, para mí, obviamente desde mi perspectiva, eso es lo que nos de todas las cosas que tú has dicho, pero lo peor que tú pudiste haber dicho en tu vida
fue esa línea. Y peor aún, decirla desde la onda, desde donde estamos promoviendo la venta de plantas eléctricas. Decirlo desde allí. Puede ser que lo dije desde allí, pero... Ese día fue el día que tú bajaste. Si yo te tenía, vamos a decir, en un 60, ese día tú bajaste a 4. A 4, yo le cuento. Pero Ricardo, es que y yo sé que usted no va a ser mi fan, pero genuinamente yo creo que hay áreas donde el país no puede costear llevarle la luz, el agua, el teléfono, celulares, etcétera, porque simplemente no es posible. Puerto Rico no tiene recursos ilimitados. Jay, eso nosotros lo hicimos. Fíjate por qué la diferencia. Eso nosotros lo hicimos. Con fondos federales. Desde el 1942, cuando se nacionalizó la Autoridad de Energía Eléctrica, hasta el 80 y pico, lo logramos 100%. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer ahora? Porque los fondos que se hicieron y se dieron en Puerto Rico eran fondos federales de rural que desgraciadamente no nos van a dar de nuevo. Bueno, no los dieron de nuevo, sí. Hay demás. Y lo estamos votando. Hay demás. Pero la única diferencia es, pero fíjate tú, para que tú veas cómo caemos en el juego, fíjate tú que nos dieron los fondos ¿cómo era? RUA. Originalmente eran rural, sí. Pues nos dieron el fondo y nosotros logramos el objetivo. Los empleados de Puerto Rico, los celadores nuestros, ahora los 20,000 millones de pesos se los dieron al sector privado y se los están tragando y seguimos parados en el mismo sitio. Pero eso así que, Ricardo, ¿podemos estipular entonces que el retiro sale de las facturas? Todavía no. Vamos a llegar. Pero primero vamos a estipular esto. Si es de estipulación, pues ok, vamos a estipular lo siguiente. Estipulamos que toda la riqueza que produce o todo el dinero que produce la Autoridad de Energía Eléctrica sale del trabajo, de las manos y del intelecto de sus trabajadores. Sin duda. Estipulado. Ok, pues dicho eso, como parte del costo de ese trabajo, porque yo espero que tú no esperes que esa gente trabaje de gratis. No, claro. Hay que pagarle. Claro. Y hay que pagarle bien. Y con seguridad para garantizar que no ocurren los accidentes que aún. Y otro detalle, para los que se burlan de mí, como dicen por ahí, otro detalle, le vamos a pagar conforme a qué? Conforme a Jaguar Media, a los ingresos de Jaguar Media, o conforme a los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a estipular eso. ¿Conforme a qué le pagamos? Bueno, debe ser conforme a lo que cueste el trabajo en la libre competencia, seguro. En la competencia. Y yo creo que debe ser un trabajo... Ahí triviate con las dos manos. No, la realidad es... No, porque yo creo que si tú, por ejemplo, una realidad, hay un operador de una máquina bien especializado que es probablemente UTIER, que son los muchachos, por ejemplo, de Costa Sur, pues eso tengo que pagarle una cantidad diferente que al muchacho que es UTIER y que hace un trabajo más clerical. No, definitivamente. Por eso hay un sistema de clasificación, claro, que así lo dispone. Claro. Pero a lo que yo pensaba que tú te estabas refiriendo era a que lo comparamos con sus iguales. Por ejemplo, que es a lo que yo te refiero con lo de Jaguar. Okay. Si nosotros tenemos energía eléctrica que produce 2,000 millones de pesos, no podemos comparar con Jaguar, que yo no sé cuánto produce. Pero estoy seguro que no es 2,000 millones de pesos. Ahora bien, vamos a hacer la pausa en radio, por favor. En radio hacemos la pausa. Esto es WQ580, regresamos. Voy a llegar estoy grabando aquí. Sí. Voy a llegar a eso que tú dices rapidito. Lo que pasa es que para mí es fundamental que establezcamos el hecho que se ha distorsionado de que como si fuese que nos regalaran los chavos. O sea, yo tengo un salario, pero ese salario el patrón no me lo da, como tú dices, por ejemplo, te he escuchado decirlo, que a nosotros nos daban los chavos porque a los gerenciales les convenía. Le dieron muchos beneficios sin pelearlos, porque había muchos gerenciales que se beneficiaban. Yo estoy seguro que gran parte se peleaba. No nos dieron nada sin pelear. Mi punto es que la responsabilidad principal de esto, de los partidos que nosotros hemos elegido. No, definitivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, 100%. Y mi punto ha sido, ¿verdad? Y seguirá siendo, porque esto, ¿verdad? Yo sé que vamos a diferir, pero mi punto ha sido mira, es que los partidos nombraban un montón de su gente allí a puestos administrativos gerenciales y de que ellos aceptaban. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tú ahora vamos a estipular. ¿Quién fue el primero que estuvo durante todo el tiempo denunciando eso que tú acabas de decir? La UTIER. Yo lo escuché. La UTIER todo el tiempo. Seguro. Entonces, lo que más nos ya estamos bien, perfecto.
Gracias, Greg. Un problema de network que el cable se ¿No sabes qué pasó? El cable se parece que está mal, se despegó un poquito de la emisora. Y podemos comprar otro para asegurarnos de que no vuelva a pasar. Yo voy a, sí, no, voy a, Especialmente hoy. Fíjate que no haya ningún agente de Ferdinand por ahí jodiendo el cable ese. no, lo que hicimos fue prendí la otra computadora que está por USB, pero ya identifiqué, voy a cambiar el cable. Es que para poder darle a la computadora más, tengo que hacer un segundo cable. Y ese cable fue el que falló. Sí, se despegó un poquito para atrás y tuve que llamar a Winston que entrara al network y ahí fue que vi el puerto desconectado. Y cuando empezaba a hablando en chino, sí. Está bien, sí, te creo. Pero nada, va a ser. Yo, tan pronto termine de esto, voy y compro uno. O cuando venga de llevar la nena, me paro, compro y sustituyo. Te envié las promos también en la audiencia. Estaba diciendo, perdón. Pues nosotros denunciamos eso. Entonces, pero mira, yo te digo a ti, desde el 73 que yo empecé a trabajar, yo empecé con 18 años. Yo nací en 82. Un año después empezó usted a hacer la... ¿En qué año tú naciste? Con 82, un año después. No, un año después no. Te estoy diciendo desde el 73. Sí, pero usted trabajó en el convenio en 81, mencionó. El primer convenio, yo empecé a negociar en el 81. Pues yo nací un año después. Okay. Pero nosotros siempre denunciamos, siempre, la politización. Nosotros vimos nacer los populares energéticos, los PNP energéticos. De hecho, quien jodió la autoridad fue Romero Barceló. Porque cuando Romero Barceló gana, Barceló vino y montó ¿cómo se llama? Trincheras en todas las agencias del gobierno. Y en la autoridad crearon los estadistas energéticos. Porque acuérdate que Rosselló viene con una visión más político-estratégica y tenía que romper con todo el legado de Muñoz. O sea, ¿Romero o Rosselló? Romero Barceló, es el que monta todo el operativo político partidista en las agencias. Y a partir de ahí no se cogió más a un independentista, no se cogió más o sea, empezaron a ser bien selectivos en el reclutamiento. Y el trabajo de Lautier era titánico, porque a nosotros nos entregaban un cuadro PNP como militante de la Unión que iba a votar por sus dirigentes. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegaba allí nosotros le decíamos, mira, aquí te pudo haber traído quien sea, pero aquí tú eres unionado, aquí nosotros nos vamos a regir por esto, este es tu convenio, esto es tu derecho, y aquí nosotros no tenemos partido. Aquí la ideología de nosotros es la ideología del sindicato. Y sobre esas bases nosotros pudimos resistir hasta este momento que finalmente nos dan el golpe casi fatal, tú sabes. Pero nosotros hicimos el mayor esfuerzo y la mayor denuncia. Cada vez que yo oigo a la gente por ahí decir, y te lo voy a mostrar el número, porque quiero refutar después que contesté la pregunta tuya, esa que te estoy dejando, que te estoy atrasando por saber contestar, ese disparate que dicen de los aumentos salariales en la audiencia. Por eso traje los dos convenios, para que te va a sorprender lo que te voy a enseñar. Porque Ferdinand no me va a invitar para enseñárselos allá. Bueno, también el programa dura. Así que no, o sea, puede durar mucho. O sea, no, eso yo te lo enseño rapidito. Para que Ferdinand lo copie por allá y su profesor Colbert. Pero yo no sé profesor de qué universidad, pero te voy a decir, esto es un consejo de amigo. Si fueras menos a enfrentar al medio y más a entrar a los medios del asunto, creo que lo haré porque la gente, la audiencia, recuerda que una vez, si la gente está viéndolo muchas veces porque ya le tiene simpatía al medio, porque si no, no lo van a ver, no lo van a escuchar. Nada, te lo digo, pero te voy a hablar con la. Yo sé que no te voy a dar clases de nada porque tienes 70 años ya, no sé cuántos años tienes, pero de seguro. Pero te voy a decir esto, lo que pasa es que al final... No, que los medios merecen fiscalización también. Sí, no, y he sido crítico de y al final los medios van a hacer lo que les dé la gana a ellos. Y entonces si tú te comienzas a docilizar y a mejorar y a culiarte un poco,
pues entonces al final no llevas el mensaje tuyo y los medios se salen con la suya. Te voy a dar esta anécdota. Cuando a mí me invitaban a Lo Sé Todo, yo iba porque yo me puede invitar el medio que sea y yo voy. Puedo tener una discusión con el que sea y yo le contesto. Me pueden escribir cualquier bobería por ahí en las redes y yo le contesto, me tomo el tiempo porque yo digo, antes para yo llevar mi opinión tenía que hacer unos boletines a mi biógrafo y le llegaba a 50 personas, así que yo no pierdo oportunidad. Ahora eso sí, no comprometo ni pensar. Yo iba al programa en Lo Sé Todo y me decían que cada vez que yo iba, yo no sé porque yo no manejo estos números, pero me decían que cada vez que yo iba subía el rating. Yo no sé cómo yo lo sacaba, pero me decían que subía. Nosotros nos envían todas las mañanas como a las 10:30 los ratings del día anterior. Y me decían que a la gente le gustaba escucharme y le gustaba mi estilo. Porque cuando tú hablas con la verdad y con sinceridad, eso va más allá de las palabras. Más allá de las palabras. Y por eso yo digo, bueno, yo no voy a cambiar mi estilo. Y como tú dices, y a esta edad menos. Ahora, eso sí, si tú me tratas bien en el sentido de no falta de respeto y un ataque personal, pues yo te voy a tratar de la misma forma. Ahora, si tú me vienes con dos peñones, Yo sé. tú puedes estar seguro que yo voy a sacar la artillería mayor y tengo, ¿cómo se llama? En las dos manos. Tengo en las dos manos para defenderme, como de Cataño que soy. Pero no es fácil para los trabajadores en este mundo donde tú vienes y tratas de empujar una posición y te demonizan, tienen demonizados los sindicatos, te demonizan a ti. Tú sabes que a mí me han puesto como si yo fuese millonario, me han difamado, a Jaramillo lo tienen a palo limpio diciéndole 20,000 cosas que son embustes, pero esa es la que hay. Bueno, regresamos. Esto es WKQ 580. Yo soy Jay Fonseca. Estoy hoy con Ricardo Santos de la UTIER, que es mi Adolfo Rodríguez se asoma por ahí y hablamos con él. El tema de los cupones y el Hunger Game también hablamos, chaval. Hay que hablar de eso ya mismito, pero antes estoy con Ricardo Santos, que le dije que él podía venir a nuestro espacio a refutar los argumentos que habíamos dicho y que yo había dicho específicamente, y él aceptó la invitación. De hecho, la aceptó de inmediato por asuntos de calendario, pero no pudo venir antes y lo hicimos hoy. Pero yo con mucho gusto hubiera dado el espacio en cuanto ocurrió. Ok, Santos, por si acaso, mi posición o lo que yo menciono es que la factura, si le subió a la gente, es una factura que no tiene que ver eso con las pensiones, que aunque ahora lo ves desglosado, la factura te subió por otros factores, porque siempre se pagó la factura, en la factura las pensiones, porque se pagaban a través del gasto de nómina o a través de la aportación patronal, que obviamente es parte del gasto de la nómina. Entonces yo no entiendo por qué eso no se acepta ya, porque es que esa es la verdad. La verdad es que siempre las pensiones salieron de una aportación patronal y de una aportación individual que se pagaba a través de la factura. Y ahí es que está el cambio de brazo. El cambio de brazo y el mensaje media verdad. Vamos a eso. Ya estipulamos que todo el dinero que surge, que tiene la autoridad, nace de la fuerza de trabajo, del intelecto de los obreros que allí trabajan. Eso lo estipulamos, ciertamente. Así que, dicho eso, pues ese producto que se vende es la energía eléctrica y la gente paga por ese producto. Una vez la gente paga por ese producto, el patrono coge ese dinero y lo distribuye en sus gastos. Y uno de sus gastos, yo diría que el principal gasto, es el de la mano de obra. El principal gasto, la nómina, en el mundo entero. Ah, bueno, energía eléctrica no. No, bueno, no, pero yo te dije el más importante. En general, okay. El más importante, pues tú puedes traer todo el petróleo de Venezuela. El más caro, okay. No, tú puedes traer todo el petróleo del mundo. Más importante, estoy hablando del más costoso. O sea, exacto, son dos cosas diferentes. El más importante es la mano del trabajador, es la que transforma, es la que produce, es la que tenemos que preservar, que en última instancia Puerto Rico, ¿cuál es su mayor recurso? Los seres humanos. Así que a ese se le paga. Y dentro de la nómina están el salario y los beneficios marginales y las condiciones de trabajo que tienen un costo. Entonces, parte de esos beneficios es el sistema de retiro, que se compone y se desarrolla de la siguiente forma. El trabajador va a hacer una aportación económica
durante toda su vida laboral, el patrono va a hacer otra aportación económica y la suma de esas aportaciones se van a invertir y los dividendos van a pasar a formar parte de ese pote. Y con eso se pagan las pensiones. Decir que la gente paga las pensiones es como que tú digas que las compañías que auspician este programa pagan el salario de la gente. Porque esa es la verdad. ¿No? La verdad es... La verdad o sea, es... no lo pagan directamente, pero indirectamente. Ok. No lo pagan directamente, pero indirectamente sí. Obviamente yo no estoy negando el que el dinero entre, pero entra por un servicio que se les da. Oye, No es que se les regala. Yo no pienso que se regalan seguro. Por eso, entra, tiene que trabajar, pero ahora voy a llegar es que a... esa es la parte que no entiendo. Mire cómo son las cosas. En vez de, si la gente, creo yo, mi discurso le conviene a la unión, porque lo que estoy diciendo es, mira, la factura te subió, pero no es porque está desglosado, simplemente es que ahora te aparece en la factura, pero siempre ha estado asumido en la factura. Lo que pasa es que ahí tú estás haciendo abstracción del personaje principal. ¿Por qué tú crees? Es que tú crees que quien formuló esa nueva práctica de poner ahí, esto es para pagar la pensión, lo hizo porque son hermanitas de la caridad o para que el pueblo tenga mayor conocimiento. Lo hicieron para enmascarar la verdadera razón del aumento en las tarifas. Y la verdadera razón del aumento de las tarifas es lo único distinto que hay en esta factura. Y lo único distinto que hay en la factura y lo único distinto que hay en el proceso de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico es la privatización. Luma genera New Fortress. Pues entonces, en todo caso, debería exigirse que eso esté también en la factura. Pero cuando yo te pudiera decir, oye, Jay, pues entonces tú en vez de decir, esto es para pagar la pensión, pues tal vez tuvieras decir, sería más correcto, esto es para pagar la privatización, porque es lo único distinto, lo que aumenta, fíjate que no es que tú estés pagando lo mismo. El discurso tuyo fuese correcto si aquí dijera, si a mí no me hubiesen aumentado la luz y apareciera entonces un desglose que dijera gastos de nómina. Y dentro de los gastos de nómina, si quisieran seguir subdividiendo y ponerlo, pues eso es otra cosa. Pero eso no es lo que aparece aquí. Aquí lo ponen como un cargo aparte y lo ponen precisamente al lado del cargo que es directo al hígado de Luma genera, que es el otro aumento que se estableció, que le pusieron cargo provisional, ajuste provisional. No le pusieron, a ese le pudieron haber puesto, pero como es un enmascaramiento, pues por eso no lo pusieron. Y por eso yo sostengo que el aumento que se da, porque por 80 y pico de años no hubo que aumentar la luz para pagar las pensiones. Pero es que se pagaba así a través de la factura. No, porque la factura se cogía y esos chavos se enviaban a un fondo y ese fondo se invertía y de ahí se pagaban las pensiones. Pero la factura, lo que se pagaba de la factura, tú pudieras decir tal vez con cierta corrección, que tú pudieras decir la aportación patronal al sistema de retiro se hace de los dineros que recauda la autoridad como venta. Pero es que parte del gasto de cualquier empresa es el gasto de nómina, Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que la nómina, uno de los beneficios del retiro, y eso se paga con la factura, la aportación patronal y la aportación individual se pagaba englobado en la factura. Lo que pasa es que no estaba detallado. Y mi punto es que en efecto, si te subió la factura, no es a causa de las pensiones. Dicho eso, y está bien, porque es que si lo seguimos ahí, nos queda hablando de tema. Yo creo que debería así revisarse las pensiones. De hecho, lo dije en el gobierno central, toda aquella pensión que fue aumentada por posiciones políticas. Y parte de lo que no se discute en este tema es que hay muchos empleados gerenciales que fueron atornillados ahí políticamente y que, entre otras cosas, ocurrió que los atornillaban políticamente para darle precisamente una pensión elevada, muchas veces por puestos de confianza y otras veces por puestos de destaque, y se le enviaba para allá a la agencia, al Fondo de Seguro del Estado, obviamente esto no estoy hablando de ustedes, se le enviaba, por ejemplo, la esposa del alcalde de Cataño, la esposa de Tata Charbonnier. ¿Por qué trabajaban en fondo? Porque aumentaban dramáticamente su sueldo y le daban un diferencial y después la pensión. Entonces el país no puede ser rehén
de esa práctica política que nuestros partidos políticos han hecho para meter a sus esposas Sí, pero cuando y esposos y parejas en la compañía de turismo y aumentar dramáticamente su sueldo y sus pensiones. Entonces, La eventualmente. pensión Cadillac que yo conozco es la de Rosselló, que se trató de robar y que de hecho metieron preso a una persona por ese traqueteo. Con referencia a la pensión de los ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo te voy a decir lo siguiente, y es mi posición, no la posición de nadie más. Yo pudiera estar de acuerdo con lo que tú señalas, pero yo no puedo ser oportunista ni puedo ser populista. La realidad es que hay un sistema de retiro, tiene un reglamento y unas normas. Y esas personas que recibieron las pensiones, yo te puedo decir a ti, te puedo asegurar que ninguno se robó la pensión. Y que si hoy día tienen... Sí, pero es que si el país no puede pagarlo, pues tiene que reestructurarlo. O sea, yo quisiera poder pagar muchas cosas. O sea, igual que a los bonistas, yo estoy seguro que muchos de esos bonistas eran fondos de inversión de retiro y que yo dije que había que cortarlo sustancialmente. Bueno, de hecho, Jay, yo no quiero, es que me resulta incómodo ser el defensor de los que nos estuvieron chavando la vida toda la vida. Pero lo cierto es, porque otra cosa, no salen a defenderse. A las personas que tú estás señalando que tienen pensiones muy altas o lo que sea, no salen a defenderse. Y yo no los voy a defender, no me corresponde a mí. Pero lo cierto es que ellos pagaron por una pensión y hay unas reglas dentro del sistema de retiro y sobre esas bases le adjudicaron sus pensiones que puedan ser altas o puedan ser menos. Yo te puedo decir a ti, pero yo te puedo, pero es que lo que pasa es que yo te puedo hablar a ti, y buscarle que sea lo más razonable dentro de lo que es justo. Lo que pasa es, ¿y cuánto le vamos a quitar a los que tienen más? No desde el punto de vista de la pensión. ¿Cuándo le vamos a meter mano o cuándo vamos a pedir que le metan manos a las industrias? No, esas no las podemos tocar, porque si tocamos a las industrias se van. ¿Se han ido? No, pero aquí, lo que queda aquí quedan, o es que no quedan. Pues, ¿y por qué se han ido? Porque tenemos un país inhóspito a la inversión. Bueno, yo no te podría decir eso. A lo mejor es porque no le deja mucho. También. Y quieren más. ¿Y por qué no le dejan mucho? Y quieren más. Pues claro, en la empresa privada uno quiere más. Igual que los empleados quieren ganar más y tener más beneficios. No, nosotros los empleados queremos ganar más conforme a lo que es nuestra producción. Porque a ningún trabajador le pagan que no produzca. Ninguna empresa le paga a los trabajadores. En la autoridad hay un montón de gente que estaba por puestos políticos que entró allí por razones políticas. Bueno, pues a eso. Y por si acaso, y familiares de empleados unionados también entraban a base de eso a trabajar en la misma autoridad. Yo te dije a ti ahorita, tal vez fuera de récord a la gente, que cuando Romero Barceló entró a la Autoridad de Energía Eléctrica y entró al gobierno de Puerto Rico, Romero Barceló y el Partido Nuevo Progresista son los responsables de la politización asqueante de todas las agencias de gobierno. Y Lautier desde el día número 1 estuvo denunciando firmemente y a un costo horrible toda esa politiquería que hoy tú denuncias. Entonces es injusto que ahora, directa o indirectamente, se quiera echar la culpa a los únicos que estuvimos denunciando esto. Ahora se nos quiere echar la culpa. Jay, mi posición sobre esto ha sido que precisamente que hay muchas de estas pensiones y muchos de estos beneficios que se dieron por razones político-electorales y no por la realidad económica. Y sí, pero hay que hay que hacer una distinción, Jay, y pudiéramos llegar a un acuerdo. Lo mismo con Exacto. De alguien que está preparado para nosotros alcanzar una plaza había que solicitarla, había que cumplir, tenía que ser de mayor antigüedad, no era que venían y te daban la plaza. Donde el patrón no podía meter gente era al inicio. Entraba temporero ahí y seguía escalando. En las áreas de gerenciales y ejecutivas, ahí Lautier no tenía ninguna injerencia. Pero Santos, de acuerdo. Santos, mi posición es, y es lo que he dicho siempre, por si acaso, no lo estoy diciendo ahora. Se sabe que se entraba por pala, se subía por pala, se ascendía por pala a puestos administrativos. Pero eso no fue siempre. Yo creo que no siempre, se puede decir. Desde los 80 para acá. Por eso yo te puedo establecer desde que ganó Romero Barceló, comenzó el proceso de politización, y no solamente de la Autoridad de Energía Eléctrica,
de todas las agencias. Pero es que no podemos ser rehenes de por vida de las decisiones de Romero Barcelona de politizar no, el sistema eléctrico y el sistema político de Puerto Rico. Es que después de Romero todos los demás siguieron haciendo lo mismo. Pues está bien. No es rehenes de eso. Pues ¿cómo resolvemos el problema ante la realidad de que quebramos? Ok, perfecto. Quebramos. Y hay que entonces revisar para que los jóvenes no se sigan yendo. La peor los forma. jóvenes, no hay forma de pagar las pensiones, ni el de deuda. Y la ni el peor país, forma, ni la nómina. estipulado, la peor forma de resolver eso es con la privatización de la energía eléctrica. Ese es el peor remedio que se han inventado. Y está comprobado. En todos los países donde se ha privatizado el servicio de energía eléctrica, las consecuencias han sido despidos masivos, aumento en el costo de la tarifa, deterioro del servicio y falta de autonomía. Y cuando yo decía eso, hace 25 años atrás, que yo decía falta de autonomía, pues yo decía, pues en Puerto Rico nosotros no tenemos autonomía. Y ahora entiendo bien claro lo que es la falta de autonomía. Falta de autonomía es que la autoridad se dio los muelles, que la autoridad se dio las plantas, y ahora somos rehenes ¿de quién? Ahora somos rehenes de Minfortress, somos rehenes de Luma, y somos rehenes de los cientos de compañías que llegaron aquí a vender energía solar, vendiéndole el cuento a la gente que si se independizan van a ser más felices porque siempre van a tener luz. Y la verdad es, Jay, perdóname, con esto concluyo la línea, la verdad es que la energía eléctrica, y eso yo me paso retando aquí gente, para que ahora digo yo, como tú dices, me paso retando gente, la energía más cara del mundo es la energía que se produce a nivel individual. Esa es la energía más cara del mundo. Y por ahí nos están vendiendo un sueño, diciéndole a la gente, resuelve tu problema, monta tu placa, que con eso se acabó el evento. Lo que pasa es que supone que sea una posición dual, donde hagamos individual y colectivo, porque tengamos entonces, pues que si no, ¿cómo yo resuelvo el problema? Yo tengo placas aquí y tuve que hacerlo, pues es que se va la luz cada vez. Entonces, por las razones que sea. Pero también nosotros tratamos el modelo público y nuestros políticos, porque yo no le voy a echar la culpa a los trabajadores, nuestros políticos destruyeron el sistema eléctrico del país. Y eso no se hicieron las inversiones, no se hicieron los mantenimientos. No sé dónde está pero los trabajadores, igualmente, con todo ese andamiaje político que se hizo, también trabajadores y trabajadoras, desgraciadamente, para bien o para mal, tenemos que aceptar que hay consecuencias de ese voto. El voto de la gente y el cómo se administró el sistema, hay consecuencias. Y una de esas consecuencias es que hay que reestructurarlo todo. Porque si no, volveremos a lo mismo. Lo que pasa es que yo no sé cómo, cuidado que estaba haciendo un ejercicio para ripostarte lo de la morcilla y ¿cómo se llama eso? Que no puedo tener morcilla. He tratado de que no puedo tener morcilla y el lechón a la vez. Pues mira, para comer morcilla hay que matar el lechón. Pues yo he tratado de buscar un beso y no me ha salido, pero el detalle es el siguiente. Es que no lo hay porque es la verdad. Pero déjame decirte esto. El detalle es que cuando tú planteas el asunto de los políticos, tienes que plantearle a la gente que el problema no está en reestructurar la empresa, perdóname, como tal. Lo que tenemos que reestructurar es los políticos, es el sistema político. Entonces, cuando te hablamos de reestructurar el sistema político, cuando te hablamos de decir, pues es que estos no sirven, el bipartidismo corrupto fracasó. Entonces ahí tú te echas para atrás y no asumes posición con esa firmeza y no le hablas con claridad a la gente como le estás hablando en términos de reestructurar las pensiones, de reestructurar la energía eléctrica. Me falta pedir un golpe de Estado, o sea, ¿qué más puedo decir? O sea, yo no sé, o sea, ¿qué más puedo gritar? O sea, allá tú con tu conciencia. Pero ¿qué más puedo hacer, Santo? O sea, si yo lo que... Bueno, lo que por lo menos de mi parte, lo que puedes hacer, por el momento lo que puedes hacer es dejar de demonizar a los sindicatos. Pero es que dejar de demonizar a los yo creo que trabajadores. Todos tenemos que poder mejorar. Por ejemplo, sí, pero ¿qué después? Por ejemplo, usted plantea la privatización. En Estados Unidos es privado y es más barato y que público, pero hay público también, hay público también. Pero hay otras razones, un asunto de extensión territorial, ¿verdad? Hay nuclear, hay muchas alternativas de diversidad, puedo conectarme, interconectarme, encontrar una isla, estoy consciente, en las esas islas, son las 4 razones. En las islas tienden a ser cuando más vayas caras. a hablar pero el de punto comparaciones, perdóname Jay, cuando vayas a hablar de comparaciones con Estados Unidos, hay que buscar los iguales.
Tienes que cogerla a Hawái y traerla y montarla. Y es más aquí. caro que aquí. Y es más caro que aquí. Y es privado. Es privado. Okay. Así es. Y igual que Y la Virgen es más caro que aquí. Y si vas a buscar aquí toda la isla del mundo. O sea, gente, en otras palabras, que donde en las más... islas donde más barato que aquí, por si acaso, usan carbón. Pero esa es la verdad. oye, es importante esto que la gente lo tenga bien claro. Gente, escuchen bien. Donde más barato se vende, hasta ahora en estos últimos días la cosa va cambiando, pero donde más barato se vende la energía eléctrica en Estados Unidos es en sus iguales, en comparativas iguales, es en Puerto Rico. Así es que esa falacia y esa mentira que te dicen a ti, ay, yo vivo allá en la Florida y tengo el aire acondicionado prendido todo el tiempo y pago 100 pesos, es por otras razones estructurales que no, como dice Jay, esa no es nuestra realidad, esa no la tenemos aquí. Así es, pues, entonces, pues, pero en esa sí puedo estar la realidad que no tenemos y en otras no. Pues que ese es el problema, que mi realidad es que yo no puedo compararme con los sueldos de Florida o con los sueldos de Alabama, Y estamos de acuerdo. con los sueldos de Nueva York. Y estamos de acuerdo. Pues, entonces, Y estamos de acuerdo, pero el hecho, estamos de acuerdo y nosotros no tenemos en la UTIER. por ejemplo, ¿qué le en parece a la- usted en la que, UTIER. por ejemplo, un ex director de energía eléctrica tenga una pensión de 10,000 pesos, o de 9,000 pesos, o de 8,000 pesos? O sea, yo creo que el país no puede sostener eso a largo plazo. O sea, mi punto es, y lo digo genuinamente, si seguimos, y no solo las pensiones, ok, mi problema ahora Cuando es yo que planteo ese tema, yo planteo, por ejemplo, internamente, cuando hay que yo, reducir dramáticamente los municipios. cuando yo, También cuando, planteo cuando eso. yo planteo ese tema, porque no te creas que yo no lo he planteado, porque yo pienso, y desde mi estilo de vida, yo no necesito tanto dinero para vivir, no lo necesito, punto. Y cuando yo he planteado eso, pues lo que me han dicho es, la contestación que me han dado los oficiales del sistema, es que son pocas, es que ellos pagaron por eso, y lo otro que me dicen es que en la mayoría de esos casos así, la diferencia no la pagaba el sistema de retiro. El sistema de retiro pagaba hasta un número y venía la Junta de Gobierno y le pagaba otro. Que esos son los malos. Y fíjense ustedes, es interesante este dato que el país lo debe saber. Quien quebró la Autoridad de Energía Eléctrica tiene nombre y apellido. Esto no fue Fuente Ovejuna. Aquí Luis Fortuño cogió la Autoridad de Energía Eléctrica en su cuatrenio y de una deuda de 4.500 millones de dólares la trepó en 9.000 millones de dólares. Eso es un hecho. ¿Y por qué hizo eso? ¿Y quién era la presidenta de la Cámara en ese momento? Jennifer ¿Y González. quién era el presidente del Senado? Tomás Rivera Tomás Chávez. Rivera Chávez. Pues entonces el problema es que, pues yo sé, pues el pueblo siguió eligiendo a esa gente, pues hay consecuencias. Pues, Hay consecuencias de esas decisiones. Entonces lo otro es, la gente dice, bueno, y con esos 4.500 millones de pesos que hicieron, pues miren gente, no hicieron nada porque lo que necesitaban era como 1.000 millones. Era lo que necesitaban como 1.000 millones de pesos y el otro en Borujo se fue en intereses y en comisiones y alguien se hizo multimillonario con esa venta de bonos. Esa Totalmente es la de acuerdo. realidad. Y yo he hecho 30 reportajes de cómo se ganaron comisiones y fees en Puerto Rico gracias al endeudamiento. Y ahí la UTIER no tuvo que ver nada. Estoy de acuerdo, la UTIER no tomó la decisión de endeudarse. Pero antes no sé si vamos a terminar, pero antes de terminar, yo puedo seguir todo el tiempo que tú quieras, pero antes de terminar, antes de terminar, yo es que no puedo irme de aquí sin decir esto, porque es que, y uso tu programa para esto, porque no voy a tener otro foro, pero es que ayer el profesor Colbert, allá en la pelota blanda, que le huyeron al bate de la verdad que yo llevé el otro día, le huyeron, como el diablo a la cruz. Dijeron una mentira tan grande y tan, pudiéramos decir, tan difamatoria. Vamos a hacer algo entonces, porque déjame hacer la pausa. Entonces, Adolfo, no te molestes conmigo, por favor. Pero por si acaso, por ejemplo, el ejemplo de Hawái, es que este es mi problema cuando hablo con usted, o no, porque es la primera vez que hablamos como tal. O sea, Hawái, yo no puedo compararme tampoco con Hawái. Hawái tiene mucho más ingreso per cápita. Entonces, pues hay que entonces hacer cosas más dramáticas incluso en Puerto Rico, porque las cosas aquí, nosotros somos una realidad, nuestra realidad económica es de un país empobrecido y bastante. Entonces no puedo compararme tampoco con esas estructuras, por ejemplo Alaska, pues Alaska no puedo compararme con Alaska. Sí, pero es que cuando hacemos en comparación, Sí, yo sé, está hablando de isla, el costo por de la cuestión de producción lo que de cuesta eléctrica en una isla. Sí. Es a eso que Yo me estoy de acuerdo. Nada, regresamos. Porque que sigue por ahí, a lo mejor me dice que tenemos que ser Estado para poder estar a las iguales, y yo no creo que sea así. Regresamos, todo lo que es 5%.
L600 AM Mayagüez, emisoras de Guapa Media. César Rodríguez, José Torres, y esta tarde en Noticentro, líderes del sector energético comparecen ante la Cámara de Representantes para discutir las alegaciones de deuda del gobierno por parte de Luma. Condiciones calurosas a causa de la humedad por el huracán Melissa. También veremos un aumento en el riesgo de corrientes marinas para esta noche. Por eso y mucho más los esperamos a las 4 de la tarde en la edición estelar de Noticentro. Los aumentos salariales de los 10 desde el 99, si pudiéramos coger más, pero lo que tenemos nosotros como pero desde el 99 hasta el 2011, después que se negoció el último, eran igual a los aumentos que se le podían dar a los empleados públicos. 60, 75, 75, 80, 80, 100, 100, 100, 100, 100, 125. La pensión que yo coloco. Y hace 14 años. De la privatización, estamos hartos que nos traten aquí en Puerto Rico como ciudadanos de segunda clase. Luma, New Fortress, esa es la privatización que quería Eduardo Batia, Larry Eisenhower y todos los ineptos de la legislatura. Van a decir que, como decía Ben, este pueblo es bien aguantón. Nosotros somos un pueblo bien dócil, pero Bien aguantón. nuestra gente es gente buena. El problema también es que yo no estoy del todo seguro, genuinamente seguro, de que la gente entienda necesariamente. Y creo que también el país tomó una decisión, y esto es triste, de que pues, yo voy a estar aquí el día que no me convenga, pero me monté en un avión. Yo sé, por ejemplo, muchachos que trabajan con ustedes que van a trabajar afuera. Es la verdad. O sea, ¿qué tú vas a hacer? Hoy te preguntaban a ti, te decían qué voy a hacer y qué tú le ibas a contestar. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Es como Por ejemplo, un muchacho que ahora mismo no compró casa antes de la pandemia, hoy día no puede comprar, no hay break. O sea, no hay forma de que tú puedas comprar. Y para eso la transformación tiene que ser de no quitándole los derechos a la gente, es reestructurando, cambiando las estructuras políticas y económicas del país. Y si en ese proceso de transformación pues hay cambios en los derechos o beneficios que puedan tener los trabajadores, pues se entiende, porque hay un cambio global. Pero tú sabes lo que es que, por ejemplo, nosotros... Sí, estás diciendo es porque vamos nosotros a poner nosotros hacer primero y los demás. Seguro. Esa era una de las peleas nuestras. Mira, cuando aquí llegó un tipo en el 1977, se llamaba Artur Delite, que lo contrataron igual que hicieron con Donahue. Y el tipo se llamaba Artur Delite. Y ese tipo vino, hizo el estudio y dijo, hay que quitarle derechos a los que... Y entonces, derechos del convenio. ¿Y por qué razón hay que quitarle derechos a los que? Porque es un mal ejemplo para los demás empleados públicos. Mira qué canalla. Y a partir de ahí, 1977, nosotros hemos vivido una resistencia para que no nos quiten los derechos. Eso es todo lo que ha ocurrido en la UTIER. Los únicos cambios que han ocurrido en este convenio del 78 para acá, aparte de los aumentos salariales, ha sido en el área de salud y seguridad que nosotros empujamos. Eso es el único cambio. En términos de beneficios, son los mismos. Pero yo tenía entendido que Rodríguez había planteado hacer energía solar también en Puerto Rico, pero distribuida, ¿no? O sea, no distribuida, sino... Que el gobierno tuviese alquilar los techos de la gente y se desarrollara así. Eso nosotros lo planteamos. Y las baterías también. También. Y los primeros que tuvimos baterías... Ese discurso les va a ayudar mucho más. Porque nosotros, todo lo que hoy día está proponiendo fulano, nosotros, y de hecho se pusieron baterías, ¿dónde fue? ¿En Salinas no fue? No, en Carolina, en el cruce de Carolina antes con la 166. Ya antes que Elon Musk hiciera Tesla, ya. Y se puso el primer abanico de eso en Culebra. Molino en Culebra. El primer experimento se hizo en Culebra, de molino de viento. Lo que pasa es que aquí hay unos intereses que van más allá de la fortaleza de aquí. Aquí vinieron unos tipos a robarse esto, punto. Y los 3.000 millones de fondos de compra de combustible, pues seguro, ellos los quieren para ellos. Seguro. Sí. Yo no, acá no, creo que hay que arreglarlo así. Eso van a ser la solar. Eso es un programa, ¿no? Sí, pues yo sé. No puedo decir que aquí se planteó, yo me acuerdo, y de hecho hubiéramos sido básicamente el ejemplo para el resto del mundo. Le digo que quiero montar todos los colores, con el 3 centavos por plata
ellos cogen 3 centavos por los 5 años y después van a dar 11 centavos. Y En cuando 2014 lo viene que lo último momento de 3 centavos para pagar la pensión. cuando Jaramillo habló de la derrama, vamos a hacer una derrama de 1000 y pico de pesos, de 1000 y pico de millones para arreglar el sistema, y le cayeron encima como chiste, y esa es la alternativa. Cuando empezó la planta con Gentry, yo no sé si te acuerdas de eso, en Mayagüez, que se iba a hacer una planta con Gentry de carbón, lo que él dijo, no, vamos a hacer la de gas. Y nos dijeron, no, eso es muy caro. Cuando vinieron a hacer el tubo, el tubo Bueno, regresamos, esto es WKQ 580, yo soy Jay Fonseca, hoy con Adolfo Rodríguez, que está con nosotros ya mismito, pero antes le prometí unos minutos finales a Ricardo Santos. Estábamos hablando del tema de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los trabajadores y demás, y le decía a él si había ciertas pensiones, por ejemplo Cadillac, que se habían bajado o no, y él quería responderle algo que se dijo ayer por parte del profesor Jorge Colbert, que creo que es profesor en la Inter, no sé, pero de verdad, creo que es la clase en la Inter, de política pública, bueno, él nació en eso, así que, pero sí quería preguntarle sobre, usted quería responderle algo que él dijo de los aumentos salariales. Sí, él señala a Colbert, es bueno jugar pelota cuando el pitcher es del mismo equipo de uno y el catcher y todo el mundo, ¿verdad? Así se juega pelota bien chévere, porque se la ponen ahí para que tú la bates. Pero miren, gente, seriamente, Colbert ayer dice en el programa que la UTIER recibió de aumento $1.100 millones en los últimos 4 años, en el último convenio de 4 años, que es este que está aquí, 1.010 millones de dólares. Y lo que pasa es que él, para llegar a esa cifra, él suma todos los aumentos y no todos los aumentos, perdón, él aparentemente suma todos los salarios y los multiplica para poder llegar a ese aumento. Si fuese cierto lo que dice Colbert, nos deben, según mi suma, 983.480 millones de dólares en aumentos salariales. Eso es un disparate. Aquí los aumentos salariales desde 1999 en este convenio colectivo fueron de 60, 75, 80 al año. Mensual, pero al año. Mensual, o sea, sí. Cada año aumentaba 60 pesos mensuales. 60, 75, 80, 100 y 125 hasta el 2011. Desde el 2011, hace 14 años, que los trabajadores de energía eléctrica no reciben aumento. Y si ustedes se fijan y chequean los aumentos en los demás sectores públicos, más o menos eran ese mismo los aumentos que recibían los trabajadores. Aparte de eso, como nosotros vivimos una resistencia en la autoridad desde el 1978, cada negociación del convenio colectivo de nosotros tardaba como 2 años en negociarse, en alcanzarse un acuerdo, 2 años. Y así se fueron sumando hasta sumar más de 13 años sin aumento salarial, porque después los aumentos nos los daban prospectivos. Así es que es una falacia decir que la UTIER se sentaba allí y todo lo que pedía se lo daban porque estaban en tiempo de elecciones. Eso es totalmente falso. La UTIER ciertamente alcanzó un convenio significativo en comparación con los demás empleados públicos e incluso los demás empleados privados, como consecuencia del sector que nosotros representamos, que es el sector productivo de la energía eléctrica, que tiene una importancia en todos los países, y también como consecuencia de tener un sindicato serio, honesto, clasista, que no se vende. Y a nosotros nos demonizan, Jay, y a nosotros nos tiran por una razón bien fundamental. Por la misma razón que me votaron, que estuve 11 años despedido, nos tiran porque no nos vendemos. Nos tiran porque nosotros estamos comprometidos con nuestra clase, con la clase trabajadora. Y esa es la gran diferencia. Por eso nos odian. Pero yo sé que los que nos odian menos son más. Y no pierdo la fe ni la esperanza, por más difícil que se vea, de que un país distinto es posible y que nosotros y nosotras, todo nuestro país, vamos a alcanzar ese país que nosotros queremos. Quisiera hacerle un comentario final y me dice un cierre suyo, porque sé que ese será su cierre. Mi perspectiva sobre todo esto es que el país completo
tiene que reestructurarse. Y sería obviamente injusto de mi parte decir que los únicos que tienen que sacrificarse son los pensionados y los demás no. Mi planteamiento es que Puerto Rico no es sostenible hoy al costo de vida que tenemos y que las promesas que le hicimos, incluyendo los pensionados, incluyendo los bonistas, dependían de unos fondos federales que no están llegando. Y de hecho, en el gobierno central igual. Y todos esos puestos de confianza que se dieron y que aumentaron sustancialmente las pensiones en el gobierno central, el pueblo no se entera porque están asumidas en el Fondo General en vez de estar desglosadas en las planillas, en el IBU. Si la gente cada vez que pague el IBU supiera que uno de cada $5 va para pagar pensiones, si la gente supiera que ¿cuánto va para pagar bonistas y inversionistas? pues hoy día es menos porque los bonistas resulta ser que se le dio un pago englobado, que yo estuve en desacuerdo con eso. El pago de Cofina y de GEO, para mí eso fue un disparate y lo combatí y lo peleé, pero en Puerto Rico lo aprobaron. Y el pueblo volvió a reelegir, ya lo puso de gobernador que se puede pagar toda la deuda, by the way. Que hay el pueblo, o sea, yo no puedo, o sea, yo no sé qué más decirles, porque honestamente hemos puesto a gobernar de nuevo a las personas que decían que podía pagarle todos los bonistas. Y aquí, algunos de nosotros decíamos que lo más que se podía pagar de la deuda era una suma muy inferior a lo que finalmente se decidió pagar. Yo decía y en el caso, y yo pienso que por ejemplo, yo creo que la factura debería decir cuánto le tocó a Lutier, cuánto le toca a, sí, a Lutier también, pero a Luma, cuánto le toca a General, cuánto le toca a todo, porque parte, por ejemplo, una cosa que siempre se dice a los alcaldes, no que el CELI, pero es que el CELI puede ser exonerado por ¿Y cuánto le pagan a los hoteles? ¿Cuánto tú pagas los con los subsidios, hoteles? los subsidios. O sea, la gente sabe que ellos pagan parte de la luz de los hoteles. Sí. ¿Cuántas veces han discutido eso aquí? No, y yo he discutido aquí que se le pagan los hoteles. El centro de convenciones, el 40% fue de créditos contribuciones. Nosotros pusimos, hoy día, si usted va al centro de convenciones y usted paga 20 pesos de parking, pues usted pagó 35, porque realmente 40% de lo que se construye ahí se construyó con fondos del pueblo de Puerto Rico a través de créditos contributivos. Y eso lo hemos dicho y lo gritamos, pero pues, o sea, mi problema no parece por falta de conocimiento, es por exceso de entretenimiento, porque hay advertencias, hay todos los días. El problema es nosotros no caer en el entretenimiento, Jay. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos que estar bien conscientes. Yo lo digo desde mi perspectiva como trabajador y desde mi perspectiva como dirigente obrero, y que aspiro por un mejor país. Yo en estos medios cuando comparezco, hago todo lo posible por no caer como entretenimiento. Y ustedes, los que están en los medios, los que tienen la posibilidad de hablarle todos los días a los trabajadores, no pueden caer en el gustito de convertirse en entretenedores, porque el detalle es que eso es como la droga. Te envicia y te juquea y después no hay quien te saque del entretenimiento. A mí me parece bien injusto que nos tomen a todos como si todos estuvieran igual, porque yo no cojo anuncios del gobierno, yo no cojo anuncios de Luma, que yo no cojo, o sea, yo... Bueno, Jay, es que todo eso es debatible, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, Jay, eso es debatible, estoy de acuerdo contigo y qué chévere. Pero tú coges anuncios de las compañías de que venden placas solares. Seguro. Y tú, ¿qué alternativa hay? Pues entonces vamos a hablar claro, ¿sabes? Pues sí, vamos a hablar claro porque, por ejemplo, una cosa que yo critico, y es tu negocio, y tú lo manejas como más que corresponde a ti, ¿verdad? Sí. Eso no me corresponde a mí. Pero a mí, como tú dices, como tú haces, a mí me saca también cuando, por ejemplo, tú estás dando un anuncio y se fue la luz, qué sé yo, qué hay que hacer otro, y de ahí salta a anunciar que pongan placas. Yo digo, teatro, hermano, golpe bajo, pero golpe bajo. Pues si la gente no tiene alternativa, ¿qué alternativa golpe bajo, porque tú tienes que decirle desde mi perspectiva y desde mi moral, porque obviamente cada cual carga con lo suyo. Desde mi moral, aquel viejito que te está escuchando, o aquella viejita que te está escuchando, que tal vez no tenga la agilidad o el juego de pierna para poderse zafar del entretenimiento y de la comercialización, porque si hoy Puerto Rico, como tú dices, no es viable, se hace difícil ser viable, es precisamente por ese consumerismo, es precisamente por el modelo de país que nos han vendido. Ay, pero esa persona necesita, antes de que para no morirse, necesita luz. Pues ¿qué hace? ¿Qué alternativa tiene? Porque yo le estoy diciendo la verdad de que el sistema eléctrico no se va a arreglar en los próximos 3, 4, 5 años. Esto va a coger mucho más tiempo si es que se va a arreglar en algún momento. ¿Y tú tienes placas en tu casa? Aquí sí, en mi casa no. ¿En tu casa no? ¿Cuántas veces se va a dar luz en tu casa? De verdad, de verdad. Claro, yo no sé, un montón de veces, pero hay planta.
Hay plantas en el edificio. ¿No? Pues cuando cógete, ahora yo te voy a dar una asignacióncita, yo no soy profesor, pero te voy a dar una asignación. Cógete, cuando llegue a tu edificio, pregúntale al dueño del edificio y banca cuántas veces, eso tiene una tarjeta que desapunta las horas de servicio. Ponte para que veas las cuántas horas de servicio tuvo la planta en el último mes o algo. Porque cuando tú vienes a verlo, no, costo efectivo, lo que me va a decir. No, sí, cuando tú vienes a ver, cuando tú vienes a ver, a no ser que la persona tenga una necesidad médica, no, le voy a decir un ejemplo. no Mira, vale la le pena. voy a dar un ejemplo en casa de mi mamá y mi papá. Cuando pasó el huracán María, ellos dos estuvieron sin luz cerca de unos 40 y pico de semanas y otros un poquito más. Porque viene una zona bien remota, bien particular. Pues, a eso era lo que tú querías que no le pusieran luz. Pues en a los que efecto, viven bien remoto por allá. En efecto, creo que el país tiene que Yo aceptar estoy seguro, que tiene que yo mudarse. estoy seguro lo que te dijo tu papá cuando no, yo no le gustó el comentario, seguro. Pero es que, pues no fui yo solo el único. No, no, está bien, no, me voy, pero es me que- voy tranquilo pero es porque que- sé que tu papá apoyó mi posición. Tiene un punto ahí. Yo lo que digo es que hay cosas que son filosóficas y hay cosas que son individuales. Obviamente, yo quisiera que mi hija fuera a una escuela pública, pero la realidad es que como el país, la escuela pública, no puede darle las herramientas que yo quería, pues le envío a un colegio privado. Porque lo filosófico no puede tragarse, lo ideológico no puede tragarse la realidad. Bueno. Y la realidad es que, pues, yo no puedo mandar a mi hija a decirle, pues, vete para la cola. Pero ¿cómo cuando tengo transformamos la capacidad pero económica, ¿verdad? de pagar un colegio. con qué transformamos la realidad? Lo filosófico y lo ideológico es fundamental para la transformación de la realidad. Decía Naomi Klein en el libro, en uno de sus libros, que el mayor logro de las políticas neoliberales era hacerle creer a la gente que no tiene posibilidad de hacer cambios. Eso es de hecho. ¿De acuerdo? Sí. O sea, Y eso es lo que tú estás predicando, no, Jerry. lo que estoy diciendo es que la realidad. Es que estás predicando eso. Pues, está bien. Reflexiona sobre eso. Honestamente no lo veo así, pero entiendo tu punto. Yo no estoy diciendo que usted no tiene un punto válido. Mi posición, Santo, es... Tú escogiste eso. Que ante la realidad, es que, bueno... Levantaste las manos, Jay. Yo no he levantado las manos. Yo quiero... Y si los jóvenes es que como lo- tú es levantan que lo- las manos, es que lo estamos ideológico, chavados. pero es que, Santo, lo ideológico no puede comerse la realidad. O sea, la realidad yo tengo que ver Pero como realidad. no se la puede comer, puede transformarla para no comérsela como Pero está bien, pero- tocineta. Para no comérsela Es que como ese es el punto. El tocineta. punto es que los recursos no son ilimitados. Y si no son ilimitados, yo tengo que, ante la realidad de que son limitados, buscar la forma de ser lo más dentro de lo razonable que podemos lograr. Por ejemplo, Estamos de acuerdo contigo, pero estamos de acuerdo contigo de que los recursos no son limitados, pero, no son ilimitados y que Santo, tenemos que le voy a manejarlos. dar un ejemplo. Usted dice que yo pongo anuncios de, por ejemplo, Walmart, en este caso, que es los que fueron los que me auspiciaron en algún momento dado, ¿verdad? Ok. Y por eso. Y no te estoy condenando por No, eso. estoy claro. Mi posición es que si no cogemos anuncios de la empresa privada, los medios serían dirigidos por el gobierno. O sea, pues esas son las dos alternativas. Entonces hay que escoger, o somos dirigidos por la agencia privada o somos dirigidos por el gobierno. Yo no te estoy criticando por pero eso. en mi Yo caso- por lo que te estoy criticando es porque tú vengas y des una noticia de que se fue la luz y le enganches sin hacer una salvedad, le enganches Pero si el yo digo que es anuncio. auspiciado, no Bueno. como otros compañeros que van al aire y no dicen que son cabilderos de las empresas y van al aire y empujan sus intereses sin decirle a la gente nada. Eso es lo que yo Y la condeno. cantidad de los medios. La gente, por ejemplo, yo no cojo créditos contributivos como otros compañeros que cogen un montón de créditos para sus ferias de carro, para sus ferias de aviones, para sus eventos y cogen un montón de auspicios de la Lotería de Puerto Rico y después dicen que están fiscalizando cuando son No, jugadores de lucha libre. tengo que hacer la aclaración. Yo tampoco estoy pagando por Yo estar sé, aquí, no, ni cobro por es estar así, aquí, es ni así, tampoco cobro por los likes esos que se hacen. Tampoco Pero cobro por nada de mi eso. punto es que no pueden meternos a toda la misma trituradora cuando otros compañeros cogen anuncios del gobierno, anuncios de turismo, auspicio de la compañía de la Lotería de Puerto Rico, etcétera, y entonces los que no lo cogemos, pues todos están en la misma bolsa. No, pues contra no. Lo que pasa es que Estamos todos en la nosotros misma. te metimos Yo no en cojo la- contratos del gobierno. O sea, yo no soy asesor legal del Nosotros gobierno. te metimos en la- El gobierno me odia y me quiere sacar, entonces ustedes no Nosotros- me ayudan. nosotros- Gracias. Nosotros te metimos en la olla porque tú dices que la pensión de nosotros la paga el pueblo, porque es que esa y es yo la te digo, verdad. y yo te digo que no, Es que la paga la factura. que el aumento, la pensión de nosotros la paga 3 fondos. Piénsalo bien, 3 fondos. Que salen de la 3 factura, fondos. que salen 3 de la fondos, factura. que sale de la producción de nuestro trabajo. Que sale de la factura. Que le vendemos el servicio, la gente lo compra. Pues igual que tú haces aquí.
Pues seguro. Pero no puedes venir porque lo que pasa es que tiene una mala leche envuelta y No, hombre, la no. mala leche envuelta Si lo que estoy diciendo la mala es- leche es tirando a la gente encima a nosotros de que el aumento que le acaban de hacer para pagar la privatización es como consecuencia Pues si digo lo contrario, lo que estoy diciendo es que de la las factura pensiones. no aumentó por las pensiones porque ya estaban asumidas en el gasto de pero nómina. no le dice que aumentó por la privatización. Pero ¿cuánto más yo puedo oponerme a Cada vez que algo diga, que genera? cada vez que- cada- no, pero ¿hay alguien que ha bueno, peleado más con Genera lo que- que yo? lo que pasa ¿Hay es- alguien que ha peleado más con Luma que yo? Yo. Pues usted Yo. no. Es verdad, usted sí. Bueno, de trincheras pues, diferentes. pues, pero en los entonces, medios, pues, entonces, ¿hay alguien que ha pues, sacado más historias de Genera y el negocio New Fortress y nosotros fuimos los que sacamos la primera vez ese tema? Bueno. el que aquí estaba montando ese emporio ahí desde el 2018 y que empleados UTIER, porque tengo que darle, esa es la verdad, empleados de la autoridad advertían de que el negocio que se estaba haciendo con New Fortress iba a terminar en lo que terminó. Y los empleados de la autoridad lo advirtieron y por escrito estaba, yo saqué los memos escritos, eso estaba así. Eso y el es así. país, pues esa es la verdad. Pero alguien más lo sacó, nadie más lo sacó porque había otros intereses de otros medios de comunicación y yo me echo encima de la gasolina y ustedes en vez de decir contra, no todos los medios son iguales, lo que pasa los es- tiran a todos en la misma Bueno, en la lo bolsa. que pasa, tal vez, y no quiero ser injusto, tal vez la vara moral nuestra sea bien alta. Y uno- O diferente. Oye, o estipulado, diferente. usted piensa que Entonces- debería ser el entonces, Estado el que yo dirija lo los que recursos yo- de producción y distribución, exacto. yo no. Yo estoy claro. Pues ahí es por Ahí es donde una tenemos que diferencia empezar. Pues ahí es por donde tenemos pero que está bien, empezar. eso es filosofía, eso es válido. Ahí es por donde tú piensas que no es el Estado, que debe ser la compañía privada. Perfecto. Eso no hay Yo problema. pienso que el Estado ha fracasado siempre que lo ha intentado, porque porque la realidad es Lo que que- termina el Estado siendo dirigido por los políticos, Sí, y no por los mejores intereses del pueblo. Pues no me salgas anarquista ahora, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí si la realidad nuestra Ay, política es esa? tienes un punto. Tenemos unos políticos ahí. Pues hay Yo- que, hay tú que sabes buscar muy bien. educar al pueblo para que Pues- dirijan mejores pues, políticos. ¿y qué yo Eso es lo hago? que yo trato todos los días de Pues, hacer. pero lo que pasa es que no lo. Ahora te digo yo a ti, no es efectivo, Jay. Si tú le planteas a la gente, si tu interés es que la gente se eduque, no eres efectivo diciéndole que la pensión ahí, que ese dinero que te pusieron un momento ahí para pagar las pensiones, pues mira, siempre se ha pagado, las pensiones las pagas tú. No eres efectivo si tú no le dices a la gente que el aumento que se está dando hoy día, en el costo de la energía eléctrica es para pagar a Luma y a Genera, Pero que es sí, la privatización. Pero si cuántas veces más lo puedo decir, y creo que de nuevo, cuántas veces más puedo decir que Luma y Genera han sido no supervisados, han sido malos contratos, que nada más el hecho de que puedan contratarse ellos mismos es el ejemplo más grande de lo que es un contrato mal habido, mal hecho, leonino. Mire, el mero hecho de que pongamos a Genera a dirigir el sistema eléctrico mientras somos a ellos a quienes le compramos, a los dueños de ellos le compramos el gas, el combustible, ya de por sí demuestra un grado de conflicto bestial, pero ¿cuánto más puedo gritarlo? ¿Cuánto más puedo decirlo? Ahora, lo que sí es por otro lado cierto es que todos tenemos que entender que el país hay que reestructurarlo o no es viable, porque el futuro es que los jóvenes van a seguir emigrando. Estamos claros. Los jóvenes no pueden comprar vivienda, no pueden comprar carro, no pueden Totalmente tener de acuerdo. calidad de vida. El detalle de, Pues no va a haber para pagar pensiones tampoco. El detalle es que tienes que hay que señalar. Estoy de acuerdo Si los contigo. jóvenes se van, no hay para pensiones, Estoy de no hay acuerdo para deuda, no hay para 100%, nómina, no hay para nada. 100%, pero cuando tú hablas de reestructurar, ahí es donde tenemos que profundizar. Porque no es reestructurar quitándole los derechos a los Por eso trabajadores. usted quiere reestructurar para darle más Estado, lo que ya ha fracasado, que hemos elegido Bueno, a la gente que nos llevó hasta aquí. No, ¿quién te dijo a ti que yo quería que esa misma gente No, siguiera la dirigiendo? misma gente, pero usted cree ¿Ah? en más gobierno. Bueno, pues es Es que su yo no filosofía, y yo no creo soy que- anarquista, Jay. Yo sé que Yo es no soy socialista y anarquista. eso es válido. Mi posición es que yo quisiera, Yo lo que- quisiera que el socialismo y el comunismo fuera, si fuera real lo que dice el la papel. píldora ahí para No. inyectar. No, pero es que ¿Y por qué no Pues- le metiste la otra que yo te puse? ¿Cuál otra? Te dije que yo soy socialista y cristiano. ¿Por qué no le metiste? Pues está bien, pues soy cristiano, no tengo nada de malo. Yo creo en Dios, Jay. Yo también soy cristiano, ¿entendió? No entiendo por qué me dicen. Yo creo en Dios. Yo también soy Y los cristiano. principios fundamentales del cristianismo, yo creo en eso. Pues está bien, eso es válido. Y yo de hecho mencioné que Jesucristo fue el primer comunista. Digo, Jesucristo, ¿verdad? Refiriendo a los apóstoles cuando se fue el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Yo no Santo. sé si dentro del contexto que está comunista hoy en día y dentro de la píldora venenosa que se utilizaba, yo no sé si Cristo te estaría dando un azote Bueno, la verdad es que el para que comunismo creyera en moderno, Dios. el comunismo moderno no existe porque en la práctica se ha convertido en capitalismo de Estado. Capitalismo dirigido por el Estado, en este caso China, ¿verdad? Lo que está haciendo. Pero nada. Santos, gracias. Gracias de verdad, gracias por venir aquí. Yo quiero que sepa que genuinamente entiendo su posición y entiendo su rol como líder obrero.
creo que todos tenemos que empezar a ver que Puerto Rico se ha vuelto tan y tan costoso, y ante la realidad del costo de vida y los impuestos que hemos puesto para seguir con un aparato de gobierno que no es viable, nos vamos a ver que no va a haber país viable en los próximos años. Esa es mi posición. Yo estoy de acuerdo en que la situación está difícil, pero yo no puedo ser pesimista. Yo tengo que decirle a la gente que por más difícil que esto se vea, nosotros los hombres y mujeres de este país tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de transformar nuestro país, Santo, y convertirlo en algo mejor. Pero si todos sabemos que se entraba por palas al gobierno, si sabemos que se aumentaban los sueldos con palas, ¿por qué vamos a hacer para siempre? Si ya eso lo superamos. Porque vamos a ser rehenes de esas palas políticas a perpetuidad, sabiendo las consecuencias que eso tiene. Yo tengo esperanza, y tú planteas y estipulamos que los que han estado en el gobierno, que yo les llamo, no te escuchaba a ti llamarlo así, yo le llamo el bipartidismo corrupto, PNP popular, que esa gente que han tenido la posibilidad de administrar nuestro país por los últimos 800 años, la han hecho mal. Y que la estructura política y económica del país no va para ningún lado, que aquí hay que hacer cambios fundamentales. Pero no podemos hacer cambios fundamentales en nuestro país metiéndole miedo. Y no podemos hacer cambios fundamentales en nuestro país tergiversando, lidiando con las dos manos. Hay que educar al pueblo, y hay que educarlo y decir, mire, si nosotros queremos que nuestros hijos se queden aquí y no tener que viajar para ir a ver a nuestros nietos y que eventualmente no hablen ni siquiera español, pues nosotros tenemos que empezar a hacer el mayor de los esfuerzos por transformar nuestro país en algo mejor. Claro. Y yo jamás va a salir de mi boca de que se acabó, esto se acabó, ya no podemos hacer más nada. Por más difícil que se vea, yo no pierdo la fe ni la esperanza de que un país distinto es posible. Y de la misma forma que le dije a los policías en una ocasión allí en el sótano de la autoridad, en algún momento ustedes van a estar al lado de aquí, dando la misma lucha que nosotros estamos dando, porque ustedes son trabajadores. Pues te digo a ti, en algún momento yo tengo la esperanza. Fíjate, con el de la pelota monga perdí todas las esperanzas. Contigo no he perdido las esperanzas. Yo creo que lo que tu papá y tu mamá sembraron en ti, yo estoy seguro que en algún momento va a frotar y se va a apoderar de ti y va a sacar todos esos demonios, todos esos demonios y todos esos corajes y todas esas frustraciones, y las va a poner al servicio de la transformación verdadera de este país. Bueno, con esa te dejo. Pues gracias, Santo, éxito. Al contrario, muchas gracias por estar aquí, y de verdad, genuinamente, aunque difiero, entiendo su rol y respeto su rol, por si acaso, igual que el de Figueroa Jaramillo, y me ha parecido injusto lo que se ha hecho muchas veces con las uniones obreras, que se les ha demonizado, cuando muchas veces lo que ha sido, bueno, pues seguro, buscar los mejores beneficios para las uniones obreras y para mis empleados, seguro, y eso es un rol válido, razonable. Dicho eso, creo que también todo tenemos que traerlo a la mesa para reestructurarlo, incluyendo el tema de las uniones obreras. Pero nada, muchas gracias. Genuinamente gracias. No, las uniones, que hay que reestructurar las uniones obreras. Bueno, el aparato gubernamental en general, que incluye a sus trabajadores, que incluye el país. El país. De acuerdo con usted. Ok. Pues regresamos, esto es WK580. Ahora sí regreso con Adolfo Rodríguez, que he venido yo esperando ahí. Muchas gracias. ¿Estamos fuera de la Sí. Bueno, gente, hasta aquí dejo esto. Me parece que ha sido bastante interesante la conversación con Jay. Yo creo que se habló lo que se tenía que hablar, y como nosotros decimos, nosotros no perdemos la fe ni la esperanza de que un país distinto es posible, de que tenemos que transformar nuestro país de arriba a abajo. Y nada, comparte este video para que más gente tenga la oportunidad de vernos. Y a Ferdinand, aquí tengo el bate de la verdad para cuando quiera y donde quiera. Gente, nos vemos. Dios bendiga a Puerto Rico.